Santo hablándonos en esta mañana. Amén. Padre amado, eterno Dios, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y exaltación es para ti, Señor. Padre Santo, aquí estamos, Señor, preparados y anhelando esa presencia tuya, Señor, como decía esa canción ahora, buscándote de mañana, Señor, porque venimos, Señor, a recibir esa luz que proviene de ti. Te ruego y te suplico, Señor, que abra nuestro entendimiento, que despierte nuestro espíritu, que active los sentidos de nuestro espíritu, Señor, los sentidos espirituales del alma y del espíritu, Señor, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Padre de la gloria. Bienvenido, Espíritu Santo, y me pongo detrás de ti para que seas tú hablándonos en esta mañana a través de mi boca. Acalle toda voz de la carne y del enemigo. Lo enmudezco en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ir al libro de Efesios. Capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Y vamos a empezar ahí donde dicen las bendiciones espirituales en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, leemos tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú trayendo luz y revelación a nuestras vidas. Amén. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Vamos a ir profundizando un poquito, porque quiero que hoy miremos varios temas. Y es que, como bien dice el título acá, bendiciones espirituales en Cristo. Y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué dice que nos bendijo allí? Porque recuerde que hemos hablado que allí está nuestra autoridad. Dice que en los lugares celestiales. En el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿desde cuándo nacimos nosotros? ¿Cuándo fuimos creados? No fue cuando papá y mamá. El cuerpo sí, pero el alma no. Aquí la Biblia nos dice, según nos escogió Él en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe cuántos años lleva de haber sido creado el mundo? Millones de años. No 7.000, no van a ser 7.000 lo hace que Dios puso al hombre en la tierra. Porque antes de Dios formar al hombre, a nosotros, a esta raza, aquí había habido muchas vidas.
De hecho, vemos la vida de los gigantes, que esos estaban primero que el hombre. ¿Y por qué dice que cuando en Génesis 1:1 dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío? Porque fue un caos, hubo guerras y todo. Pero ya, vida a vida, los científicos hablan de muchos millones de años. 14.000, he escuchado hasta 25.000, no 25 millones, 25.000 millones de años. Entonces nosotros, imagínense cuántos millones tiene nuestra alma de haber sido creada. Si estamos de antes de la fundación del mundo. Y el mundo terrenalmente se dice de 25.000 millones, hasta donde he escuchado. Nuestras almas son ancianas. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? Del Padre. Dice, de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Hijos de quién? De Dios. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí lo especifica bien. Entonces, cuando dice que nos predestinó, es porque ya nos tenía seleccionados para enviarnos aquí a esta tierra. Nosotros llevamos muchos años, por eso hay gente que tiene el espíritu más despierto que otros. Si se han dado cuenta que hay gente que llega con unos dones ya despiertos, con el espíritu despierto, es porque esa alma es muy antigua, esa alma ya ha vivido más que otras. Entonces, nos creó y nos predestinó para estos tiempos. Por eso vamos a leer ahora estas revelaciones que hay acá. Es muy importante tenerlas presentes, conocer de ellas. Dice, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Fue la voluntad de quién? Del Padre, haber creado todo esto. Recuerden que dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Para alabanza de la gloria de quién? De su gracia. Está hablando del Padre, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? El amado de Dios es Jesús. En quien tenemos redención por su sangre. Sabemos que es redención, ¿no? Es libertad, comprar, rescatar. El perdón de pecados. Entonces dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos ver Colosenses 1:14, pero también nos va a hablar de lo mismo. Vamos a continuar. Versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, porque Dios ha dado al hombre mucha sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué nos está enseñando acá el Señor en este versículo 9? Aquí el Señor, el Padre, está dando a conocer el plan de salvación y está dando a conocer el misterio de cómo fuimos nosotros creados y desde qué época nos creó. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio. ¿Por qué misterio? Porque toda esta revelación está en el Antiguo Testamento, pero a los hombres no les había sido revelado esto hasta que no vino Jesucristo. Por eso se habla de misterio, porque era algo que estaba escondido, el plan de salvación para nosotros. Pero este plan de salvación, ¿dónde se creó? Cuando antes de nosotros haber sido creados, Dios hace todo su plan de crearnos y plan de salvación. Nosotros, ¿qué podemos pensar? Que Adán pecó porque sí y eso lo tomó de sorpresa a Dios y entonces le tuvo que optar por el plan B, que Dios tenía un plan B. Dios no tiene ningún plan B. El plan B lo usamos nosotros los humanos, cuando no sale algo pues salimos con otras cosas, pero Dios, Él sabe todo lo que va a pasar.
Por eso Jesucristo ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya había sido inmolado. Él ya había sido inmolado, había sido crucificado espiritualmente sin llegar acá, sin suceder nada. Ya Dios tenía todo ese plan porque Él quería dar a conocer sus riquezas, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dijo, esto es lo que voy a hacer, este plan. Voy a crear al hombre, sabía que Satanás sí le iba a fallar, que lo iba a expulsar, todo lo tenía. A Dios no nos sorprende nada. Entonces aquí nos está dando a conocer a nosotros cómo es ser de poderoso. Y quiero que miremos en este versículo 5 donde leímos, vamos a leer el capítulo 2, 6 y continuamos aquí. Mire lo que nos dice acá. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es la continuación del versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ahí saltamos al 2.6, que es la continuación, que la Biblia nunca la escribieron sino por partes así. Entonces en el 2.6 continúa y dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, ¿cuándo habíamos sido nosotros resucitados? Ya ese plan estaba ya, desde antes de la fundación del mundo. Porque como vemos aquí, Él hizo esto en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5 dice, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y viene el 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros debemos de saber que nuestra autoridad está allá, porque ya en el cielo todo está hecho. Todo lo que está pasando acá, allá ya pasó hace. Recuerden que Eclesiastés todo es sombra de lo que ha de venir, todo es así. Entonces, continuamos aquí en el 9, donde íbamos, vamos a entrar al 10. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas. Oiga, cuando dice aquí, se había propuesto, se había, o sea que está hablando de pasado, ¿cierto? Ya lo había pensado, se había propuesto, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, él dijo, yo voy a hacer todo, pero todo lo va a reunir. O sea, Jesucristo, ¿quién viene a ser? El administrador, ¿sí o no? De todo lo de Dios. Porque a Él entregó todo, para reunirlas todas. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esta dispensación del cumplimiento, ¿a qué se refiere? A los tiempos que iban a venir y de un administrador. Por eso dice, de reunir todas las cosas en quién, en Cristo, como administrador. Cuando nosotros vamos acá, en este versículo, tenemos la concordancia de Colosenses 1.25, lo podemos mirar, un momento, Colosenses 1.25, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para anunciar el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Ves? Como administradores, nosotros somos administradores de la palabra del Señor, para dar a conocer el cumplimiento. Entonces, y ese cumplimiento, vamos a ver, por ejemplo, a Juan capítulo 1.1, capítulo Juan 1,
versículo 11 y 12. Y ese cumplimiento lo vemos acá, donde dice, 11 y 12 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, este evangelio, cuando Dios crea las almas, todas, anoche cuando hablábamos de todo esto, de estas guerras y de tanta gente que murió, pero todas las creó Dios. Pero a Él le plació separar un pueblo como su pueblo escogido, y ahí quedaron las otras naciones y todos fuera de ese plan de Dios para esta tierra, para esa época. Porque en esta época, hoy por hoy, ya no hay griegos, no hay judíos, todos somos igual. Y la salvación es para todo aquel, el que quiera recibir, Pero está hecho para todos, sin excepción, porque la Biblia nos enseña que Dios no hace excepción de personas. En este versículo ya 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí, ¿quiénes eran los que esperaban en Cristo primeramente? Los judíos, ¿cierto? Aquí está hablando de los judíos. En este versículo 12, cuando dice acá, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, porque está hablando Pablo. ¿Pablo qué era? Era judío. Pero Pablo, aunque era judío, aunque Pablo tenía más nacionalidades que cualquiera, era romano, era judío, bueno, cuando le convenía, de todo, Dios lo envió a él a predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a nosotros y a todos esos pueblos paganos. Eso eran los gentiles, que aún todavía quedan muchos, porque no todos han aceptado al Señor. Entonces ahí es como leímos ahorita en Juan 1, 11, 12, que dice que a los suyos vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, que en este caso somos nosotros los gentiles, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué a los que creen? Por ejemplo, ahí podemos mirar al capítulo de Romanos 10, vamos a ir a Romanos, ahí al libro de Juan, después de Hechos, Romanos capítulo 10. El plan es para todos, pero miren lo que dice el capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. 10:9, será salvo. O sea, ¿qué hay que hacerlo? Recibirlo y confesarlo con la boca y creerlo con el corazón, ¿verdad? Dice en el 10, porque con el corazón se cree, o sea, con el espíritu. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuándo? El día del juicio. 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocaren. Es decir, la salvación está para todo el mundo. El que no se salva es porque no recibe a Jesús, porque no lo confiesa, porque no lo acepta. Pero está para todo el mundo. Versículo 13 de Efesios, capítulo 1. Dice, en él también vosotros, ya está hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nosotros, los que estamos aquí, es porque hemos creído, lo hemos recibido, lo hemos confesado y hemos sido sellados. Nos ha puesto un sello, que son las arras del Espíritu Santo, que es lo que nos identifica como hijos, como dice también en Juan 1, 11, 12, y también es un sello donde ya estamos marcados, que
que nos identifica con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿En quiénes? En los que lo recibimos. La gente que no recibe, no ha recibido a Jesús, ¿qué tienen ellos? El Espíritu de vida, porque para recibirlo tenemos, dice, a los que le recibieron. Entonces, para nosotros ser sellados tenemos que recibir a Jesucristo. Si no, ¿cómo nos va a sellar si no lo reciben? Y entonces, para ser salvos, pues hay que confesarlo con la boca, recibirlo, creyéndolo en el corazón para justicia, confesando con la boca para salvación. Esto fue las maravillas que Dios hizo, una de las maravillas que nos está dando a conocer. Entonces dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. O sea, ¿quién? Las arras, el Espíritu Santo que está en nosotros, es lo que nos identifica. Estamos ahí ya marcados, las arras, estamos agarrados ahí. Dice, pero en el 13, nosotros debemos de cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, 12. Capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, o sea, del Padre, y nunca más saldrá de allí. Al que venciere, o sea, tenemos que vencer todas las pruebas. Una cosa es la salvación y otra cosa es vencer estas pruebas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a marcar y nos va a identificar. Dice que nos va a poner, al que venciere yo le haré, ¿qué va a hacer? Va a ser una columna en el templo de mi Dios, en el del Padre, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre del Señor. Entonces nos manda a que nos esforcemos y perseveremos hasta el final. El versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué debemos de pedir tanto el espíritu de sabiduría y de revelación? Porque con la sabiduría vamos a obtener, y el espíritu de revelación, vamos a obtener el conocimiento de Dios. No solamente del plan de salvación, sino del conocimiento de Dios, que es más profundo, que Dios no tiene límite. Dice entonces, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Padre. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que, ¿ves que tenemos ojos espirituales? De vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, muchas veces nos pasó, decimos, bueno, Señor, pero ¿para qué me has enviado a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago yo aquí? Aquí está, entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, ¿para qué nos ha llamado? Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, en nosotros. Ahí necesitamos el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para poder entender y comprender para qué estamos acá, para conocer a Dios, cuál es el plan, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer, y centrarme en eso. El papel. Centrarme en eso, porque muchas veces nos olvidamos o no sabemos y nos entretenemos en un montón de cosas perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos hecho trabajos o hemos hecho tantas cosas y al final trabajamos y todo queda en vano? Por ejemplo, anoche nos compartía la hermana Alejandra, que decía que trabajó 6 años fuertemente y a nomás
logró su objetivo para acá. Porque a veces no conocemos los planes por los cuales Dios nos ha traído acá. Y hacemos cosas y nos esforzamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos, y nos ha pasado a todos. Y trabajamos y al final volvemos al mismo sitio, quedamos en lo mismo, a empezar de nuevo, empezar de nuevo, empezar de nuevo. Hemos perdido el tiempo, cuando el tiempo es una de las cosas más importantes que tenemos aquí en esta tierra, porque el tiempo es tan corto, y entonces dejamos de hacer lo importante, no trabajamos en el plan que Dios nos da para trabajar. Como ejemplo, un equipo de fútbol, ¿qué hace el mediocampista? Repartir balón y cuando pueda hacer gol, repartir balón para todos lados. ¿Qué hace él por allá defendiendo en el puesto que no le corresponde? Para eso hay unos que cada uno tiene su puesto, y Dios a cada uno nos trae con un plan y con un propósito, pero nosotros nos desviamos de ellos, y por eso es que sufrimos tanto en la vida, porque no conocemos ese plan. Para eso necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación, para poder saber, bueno, en qué debo centrarme para no perder mi tiempo, no desgastarme ahí para tener que volver a empezar, ya con menos fuerza, con más edad. Entonces es necesario uno realmente desde muy jovencito que le enseñen a uno el conocimiento de Dios, y uno saber cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere para avanzar. Pero le llegan a unos 50, 60 años y todavía apenas empezando, perdió 50 años, 60 años o 40, a empezar de nuevo. Duro. Qué bueno uno no haberse contaminado con tantas cosas y no haberse desviado, sino de una vez, pero no. Dice, ¿y cuál sea su preeminente grandeza de su poder? Es que tengo el teléfono ocupado, pero ahí en esa otra traducción me encanta la explicación, y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Y cuál es el poder de la fuerza de Dios? El poder que resucitó a Jesucristo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Que es ilimitada, no tiene límite. Pero ¿qué es lo peor o qué es lo que más le pasa al pueblo de Dios? Que nos ha pasado, que lo hemos limitado, y siempre hemos dicho o nos han enseñado, es que Dios no es así, Dios no actúa así, Dios es así, Dios, vea, eso tiene una línea y ahí no se pasa. No, Dios cruza las líneas. ¿O qué autoridad hay en la tierra que no pasa por encima de la misma ley que Él ha hecho? Cada vez que hace un gobierno o un ente hace una ley, ¿han escuchado ese dicho que dice que el que hace la ley hace la trampa? Terrenalmente, eso es mundial, porque ellos siempre hacen una salida. Dios siempre tiene una salida, Dios no hace trampa, tiene una salida. En la tierra sí es con trampa, pero Dios no. Pero Dios tiene su plan, tiene un plan, y si Dios tiene que quebrantar, pasar por encima de la ley, por amor, ¿creen que la pasa o no la pasa? Yo conozco mucha gente que dice que Dios no quebranta su ley. No. Y la ley que le dio a Moisés, ¿qué pasó con ella? No la abolió, porque abolida no estaba, pero no mandó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. Ahora la ley no está abolida, pero el que peca lo coge la ley, pero nosotros estamos viviendo en la gracia. En el momento que pecamos, la ley nos coge, venga para acá. Pero ¿qué decía en la ley? El alma que pecare morirá, ¿sí o no? Eso no existe. Ahora, si el alma peca y se arrepiente y se convierte, se salva. Entonces, ¿quebrantó la ley o no? Pasó por encima de lo que había dicho, que el alma, que ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mataba, hierro moría, ¿sí o no? Ahora todo es amor. Jesús vino, es amor.
Y en el Nuevo vemos que Jesús quisieron juzgarlo por muchas cosas, pero Dios, por ejemplo, Jesucristo, ¿es lícito el divorcio? ¿Y qué les contestó él? En un principio no fue así. Pero, ¿y por qué Moisés les dio carta de divorcio? Moisés dijo: a causa de la dureza del corazón del hombre. Porque Dios no va a tener dos personas que porque ya se juraron amor, hicieron un pacto, se estén matando y se vayan al infierno. Prefiere que se separen, como dice en Corintios 7, a paz nos llamó el Señor. Si un matrimonio no se puede, punto. Ya no hay remedio, sepárense, a paz nos llamó el Señor. Ya esa violencia se acabó. Pero hay iglesias que se paran y no permiten el divorcio. Así la gente vaya con un ojo afuera. No, mamita, vaya, ore, métase el ojo y ore por él. No. Que el recasamiento no existe. ¿Cuántas veces se divorció Jesús en el Antiguo Testamento, el padre de la iglesia? ¿Cuántas veces? Dejámoslo. Se divorció un montón de veces de Israel. Y volvía y la tomaba. Volvía y se divorciaba, volvía y la tomaba. Porque le era infiel. Y él se divorciaba, lo dice literalmente la Biblia. Y volvía y la cogía en su seno cuando se arrepentía. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, decía la ley que si una mujer se divorciaba y ya se iba y se casaba con otro hombre, el primer marido no podía volverse a casar porque ya le había descubierto la desnudez de otro. Hoy en día, si vuelve no pasa nada. Esas leyes se acabaron, esas cosas se acabaron. Esos no son mandamientos, eso se acabó. Entonces Dios pasa, hay cosas que Dios las pasa, además es la autoridad. Aquí esta calle solamente, por esta acera es solamente, esta de bajada, pero si se para un policía allí y el que va bajando le dice para allí, y el que está acá le dice suba, ¿qué hacemos? ¿Atendemos la señal o la autoridad? Pero hay gente que dice, es que Dios es así. No limite a Dios. Dios no tiene límites. Y Dios rompe los esquemas, ¿para qué? Para quebrar la religiosidad, porque eso es lo que nos vuelve religiosos. Volvemos a Dios, pensamos y decimos que Dios es religión. Dios no es religión. Dios quebranta todo eso, lo comentamos también anoche. ¿Para qué? Para acabar con esos esquemas cuadrados del ser humano que hay en su cerebro. Lo que no está en la Biblia no me lo creo. Ustedes lo pierden. Hay cosas que no están acá, que solamente la revela el Espíritu Santo. No todo está escrito. No dice la Biblia que si escribe todo no entraría en los libros. Juan 16:12 le digo, muchas cosas tengo que deciros, pero vosotros no las podéis soportar todavía. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará. Entonces, Él es el que nos está enseñando. Amén. Y hay gente, lo que no esté ahí, ya hoy muchos han cambiado de idea, porque ha empezado el Espíritu Santo, Dios, a revelarle cosas. Entonces, Dios no tiene límite. Esto es una guía, esto es un mapa para llegar a Dios, pero esto no es Dios. Esto es un mapa. Continuamos. Entonces, versículo 20, o sea, la fuerza, el poder de Dios. Acuérdense que lo vimos, por ejemplo, en Juan 20, que dice que Jesús cuando resucita, no vamos a ir ahí, resucita, dice que traspasa las paredes y le dice a los discípulos, sopla en ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo. Primero tiene el Espíritu de vida, ¿no? Que es cuando sopló aliento, y reciban el Espíritu Santo. Luego le dice, quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, otro poder, el poder de Dios. Ese que resucitó a Jesucristo, no es el mismo Espíritu Santo. Pero muchas veces hemos limitado a Dios y por eso Dios no puede operar en nosotros. 21.
sobre todo principado y autoridad, puso Jesús, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que, ¿qué va a pasar? ¿Ves? Seguimos. Ahora mismo hay establecido un sistema, o sea, un mundo, pero luego se va a establecer otro acá en la tierra. Eso dice la Biblia, y eso es lo que está diciendo acá. No solamente en este siglo. Acuérdense que la ciudad de Jerusalén va a bajar y se va a establecer nuevo cielo y nueva tierra, porque esto se va a acabar. Y va a haber nuevo cielo y nueva tierra, ¿sí o no? Y anteriormente hubo eso también, porque esto es todo es una... Bueno, lo que estamos viviendo hoy, ya esto pasó hace años. Eso dice Eclesiastés también, ¿sí o no? Y eso va a volver a pasar. ¿Quién sabe qué pasará con esas almas de los gigantes? ¿Quiénes serán? ¿Y qué pasará con nosotros? Solamente Dios sabe, hay misterios que eso sí. Pero esto es así. Entonces, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio como administrador de todo, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, vamos a ver el capítulo 3 de Efesios, 3:10. Pero mira, quiero leerles el 18, regresando un poquito al 18 y luego pasamos ahí está la edición. Mira lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mira lo que dice el 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer ¿a quién? Dada a conocer por medio de la iglesia ¿a quiénes? Y lugares celestiales. ¿Qué entendemos? Vamos a volverlo a leer. ¿Quién tiene otra versión diferente a la reina? ¿Tú? A ver, de este modo, 3:10. sí, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, dice igual. Bueno, en otra, dice en la tercera, dice que a los ángeles. Como podemos ver, dice acá, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. En este momento, aquí, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes habitan en los lugares celestiales? Aquí está hablando de los ángeles de Dios, porque está hablando de los lugares celestiales, que hay principados y potestades de parte de Dios. Entonces, como les decía esta mañana, aquí hay ángeles que vienen para ser instruidos por nosotros, para conocer es lo que está diciendo aquí la Biblia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, que predicamos a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, esas son las riquezas, el plan de salvación que Dios nos da a conocer a nosotros. Infinita misericordia. ¿Qué dice ahí? Bueno, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Invisibles, aquí está hablando de los demonios y de las autoridades de Dios, o sea, los ángeles, arcángeles, querubines, a las autoridades invisibles.
Entonces aquí se refiere a eso. En la otra versión que yo tengo me habla de los ángeles de Dios, de los lugares celestiales y también de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estén allí no se predica el evangelio. Así no. Entonces, ¿qué hacen? Por medio de la iglesia, a Dios le plació que nosotros instruyamos también a los ángeles, incluso los demonios escuchan, porque ellos no sabían esto. Estas multiformes, esto era algo que el Padre, como hemos visto aquí, hemos leído, era algo que tenía escondido, estas riquezas, pero que a nosotros, a sus hijos, le plació dándolas a conocer. O sea, ¿por qué? Porque es uno a cualquiera no le va a ir a contar su plan. Y Dios tenía esto escondido, pero ahora, después de la vida de nuestro Señor Jesucristo, viene y nos la revela a nosotros. Pero ahora estamos viviendo una revelación espectacular, cosa que no se veía antes. Entonces, ahora, en el capítulo 2, y mira, en el versículo 20 vamos a leer Amós. Vamos al libro de Amós, en el capítulo 3:7. Amós, por ahí después de Oseas, por ahí lo encuentran. Amós 7. Amós 3, versículo 7. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí, ¿qué está haciendo? Nos está revelando ese plan tan hermoso, ese misterio que había ahí que ni los ángeles lo sabían. Ahora ya lo conocen por medio de la iglesia. Hermoso. Ahora vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla de salvos por la gracia. Ese es otro plano. Aquí nos habló de los misterios que había y nos da a conocer Jesucristo por medio de su palabra y de sus apóstoles, este plan que Dios tuvo de salvación desde antes de la fundación del mundo. Es espectacular, es muy hermoso uno conocer esto y no pensar como que todavía hay gente que dice que viene de los monos y que, bueno, un montón de cosas, cuando realmente aquí está claro el Señor y nos dice dónde venimos, dónde fuimos creados y todo. Y dice en el capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que es cuando Jesús, acuerda que Él dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y del Espíritu, porque en el huerto del Edén, cuando Adán peca, hubo muerte espiritual. Pero ¿qué le han enseñado a la iglesia? ¿Y qué nos habían enseñado? ¿Y qué habíamos enseñado nosotros también? Porque eso lo habíamos aprendido de hombre, mas no del Espíritu Santo, y eso mismo enseñábamos antes. Aquí nos está confirmando que sí estábamos muertos espiritualmente, no solamente separados de Dios, estábamos muertos. Dice, y Él os dio vida, estábamos muertos, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Importantísimo este versículo 2 para nosotros la iglesia. Aquí es para que cada uno de nosotros nos examinemos cómo estamos andando. Si nos está gobernando el príncipe de este siglo, que ya sabemos quién es, o Dios. Entonces por eso dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando Pablo a una iglesia que él ya sabía que esa iglesia andaba bien con el Señor, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿cierto? Es otro dicho mundial. ¿Para dónde va Vicente? Entonces, no, yo hago esto porque este lo hace, porque este no, pero... Y eso es lo que veníamos haciendo nosotros todos.
lo mismo que la gente hacía. Pero ¿a quién estábamos siguiendo? Siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo, conforme al príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? De la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el que no está en obediencia con Dios, lo está gobernando este espíritu. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes. Porque la desobediencia, ¿qué nos trae? Maldición, ¿sí o no? Maldición. ¿Y qué trae la obediencia? Bendición. Mire, tan claro, día, noche, Dios, el diablo. Bendición, maldición, obediencia, desobediencia. Solamente hay dos cosas: o es oscuro o es blanco. Por eso dice Dios que no quiere los tibios, sino o frío o caliente. Entonces, que tengamos muy en cuenta este versículo 2, todos nosotros. En el 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí se incluye Pablo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Quién eran los hijos de ira? Ya lo sabemos, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué nos da vida? Porque ya este plan de salvación, eso venía ya desde la eternidad, y nos hizo y nos amó. Siempre nos has amado. En ese dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos... Mire, veamos este versículo atentamente. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya estamos resucitados y no hemos muerto, ¿ves? Dios todo lo tiene hecho, su plan desde hace años. Volvámoslo a leer. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. ¿Ves? Aquí está hablando que ya estamos resucitados. Ahora se está cumpliendo el plan de Dios, que es que nosotros empecemos ya a limpiarnos y a organizarnos, pero ya nosotros estamos resucitados. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. ¿Cierto? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está nuestra autoridad? En los lugares. ¿Por qué? Porque ya estamos resucitados, aunque estemos acá. ¿Qué dijo Pablo? Si peco, no soy yo, es la carne, pero mi espíritu no peca. Estamos sentados allá. Porque con la mente le sirvo a la ley del espíritu, o sea, con el espíritu, con la mente. Con el espíritu les sirvo a la ley de Dios, y con la carne, ¿ves? Ya estamos resucitados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hay que creerlo. Para mostrar en los siglos, ¿ves? Está hablando de un pasado. Ahora me va a hablar de un presente. Para mostrar en los siglos, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, nosotros ya estamos resucitados desde hace años, siglos. Y eso lo viene a demostrar ahora en este presente. Dice: para mostrar en los siglos venideros su gracia, su amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, tenemos que creerlo. Pero claro, esto no nos da un pasaje para que pequemos, porque ya decimos: no, ya estamos resucitados, ya fuimos salvos, ya lo recibimos, ya tenemos el Espíritu Santo. Como dicen otros, dicen: no, es que ya... Por eso es que hay una iglesia, que no va a decir el nombre, que dice que ya pueden pecar, que ya estamos salvos y no pasa nada.
delicado. Entonces dice en el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? Es el favor y es bondad. O sea, esa fe, hemos aprendido aquí que ¿qué es la fe? En el griego, en el diccionario griego y hebreo, no es creer, es la fe, es Jesús. Cuando vamos al hebreo, y lo hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 3, nos habla que la fe, y en el griego dice que la fe es la sustancia de Dios, Padre en el Hijo, y el Hijo en nosotros. Cuando Él es crucificado, entrega su espíritu, Él se unifica, y su sangre se une con la nuestra, y ahí es donde quedamos con la esencia de Él ya acá adentro, donde quedamos con esas arras sellados, su espíritu, su sangre en nosotros, es lo que nos da luz, nos da la vida, que vence todo. Y hoy se está cumpliendo lo que hizo Él hace muchos años, se está cumpliendo lo que en la eternidad ya se hizo hace millones de años, muchos millones. Hoy lo estamos viviendo y Dios nos está dando a conocer este plan, lo estamos conociendo hoy de todo lo que había pasado. Pero apenas nos habían enseñado una salvación que teníamos que venir por ella y empezar ahorita para la salvación, cuando nosotros venimos a cumplir eso, pero la salvación ya está, ya hace años, está ahí, la tenemos, solamente nos hace falta abrir la boca y creer, recibirlo, aceptarlo, como dice Juan 1:11, a los que le recibieron en el 12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nos crean, nos creó, que lo leímos ahora en Efesios, nos creó el Padre para hacernos hijos de Él, dice, para hacernos hijos suyos. Ya está eso desde antes de la fundación del mundo. Y el mundo lleva más de 25.000 millones, ya nos había creado para ser hijos de Él. Ahora estamos viviendo esta época ya para que todo se complete, el plan de salvación, el plan de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todo esto entonces, la fe, dice que la fe sin obras es muerta. Pero entonces si yo tengo fe y hago obras, no es por obra la salvación. Por eso reitero, la salvación es por gracia y por fe. Pero la fe es la esencia de Cristo que está en nosotros. Que hay que creer, por supuesto, pero cuando tenemos esa esencia acá es cuando creemos. Ahora, porque hay mentes entenebrecidas que no reciben a Jesús y no lo reciben. Llegará el tiempo. Y en eso quiero que le damos un poco, quiero llevarnos hasta donde llega el amor de Dios, y quiero llevarnos acá a Efesios 4, capítulo 4, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. Mira, todo lo que ha pasado. El 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, o sea Jesús, al Padre, para llenarlo todo. Ahora quiero que miremos Primera de Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Primera de Juan 3, Primera de Pedro 3, perdón. De Pedro 3, Primera de Pedro 3, 19 y 20. Mira lo que dice. En el cual también fue y predicó a los espíritus ¿qué? Encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de ¿qué? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas.
Pasémonos ahí al 4:6. ¿Qué dice? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio ¿a quiénes? A los muertos. ¿Y de qué muerto está hablando? Físicamente. A los que murieron todos en el diluvio, a toda esa gente que desde el diluvio, porque Dios es rico en misericordia y Dios no dejó tirado a esa gente allá. Jesús no solamente salva, nos salva a nosotros aquí en que no habíamos nacido, imagínate, hace 2000 años, corporalmente, porque nuestra alma sí, pero fue y le predicó a los muertos, desde toda esa raza, toda esa gente, a los espíritus que estaban encarcelados. Aquí dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados ¿en qué? ¿Y qué más? Según los hombres. Según los hombres. Punto. Pero, ¿qué dice? Pero vivan en espíritu según Dios. Pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, la carne se murió, pero su espíritu fue y les predicó para que vivieran. No los dejó, no los abandonó allá. ¿Estamos entendiendo las riquezas, el amor y la misericordia de Dios? Amén. Tremendo. Sí, porque la carne se quedó ahí, pero ellos. Para que sean juzgados en la carne. Ojo, esa carne vuelve y toma cuerpo, aunque se haya hecho tierra, el día del juicio, la gente toda que ha muerto van a ser juzgados en carne. Llega. Porque tienen que presentarse, pero su espíritu va a vivir. Entonces dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres. O sea, tienen que juzgarlos tal y cual como eran, con su cuerpo. En carne. Aquí no dice que van a ser juzgados en el espíritu, en carne. Toman otra vez el cuerpo para ser juzgados. Dios es poderoso. Toman otra vez su cuerpo y son juzgados en cuerpo. Aquí lo dice, en carne, según los hombres. Van a ser juzgados como hombres que fueron. Venga a ver, pero su espíritu viva. Pero vivan en espíritu, según Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal hermoso, no? Sí, tan fuerte. Misericordia. Seguimos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, ¿ves? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué bueno ha sido Dios. A pesar de tanta muerte y todo, no se olvidó de ese pueblo. Dios hace la llaga, pero también la cura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o sea, de Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde? Ahora, cuando nos crearon en la eternidad, ¿cómo nos crearon? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo. Por eso Él venía. Fuimos creados hace, no sabe, nadie puede decir cuántos años hace, pero si fue antes de la fundación del mundo, y hablan de la fundación del mundo de más de 25.000 millones de años, Dios siempre ha existido, siempre. No tiene ni días, ni principio, ni fin. Y nosotros fuimos creados en Jesús, en Jesucristo. Pero primeramente no dice que fuimos creados en Jesús, dice. Fuimos creados en ¿quién? Cristo, porque era en el Espíritu allí. En Cristo Jesús, que nos toma acá ya como hombre, Jesús, pero en Cristo, en el Espíritu. Para buenas obras, o sea, Dios no nos creó para malas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo estaba preparado. Amén. Y vamos a dejarlo hasta acá. Luego, otro día enseñamos sobre la reconciliación por medio de la fe, que aquí, pues, es hermoso también esto. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. De verdad que es un manjar.
es un lugar. Vamos a ponernos de pie, amados, vamos a darle gracias al Señor. Padre, amado Dios, soberano, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy nos has revelado, que hoy nos has hablado. Hoy nos hemos conocido esas riquezas, Señor, esas abundantes riquezas de gracia, de amor, de misericordia, Señor, que aún a los que estaban muertos, Señor, allí bajaste a predicarles, Señor. Vemos, Señor, tu grande amor por toda la humanidad, Señor, y que ese plan de salvación, que desde antes de la fundación del mundo, tú ya lo tenías, Señor, lo habías planeado y lo habías creado. Todo, Señor, ha venido cumpliéndose conforme a tu voluntad. Y nos hablas del pasado y que ahora en este presente, en los siglos venideros, Señor, lo estamos viviendo, y otros que aún no han nacido también lo conocerán y vivirán de este plan de salvación, de este amor, de esta gracia, de esta bondad, de estas riquezas inescrutables, ilimitadas, Señor, pero que el hombre te hemos limitado, Señor. Perdónanos por eso. Y te pedimos, Dios, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y en nuestra mente, que empecemos a ponerla por obra, a vivirla, Señor, y que no vivamos, como leíamos aquí en Efesios 2, versículos 2 y 3, a vivir conforme a los deseos de la carne, a los pensamientos, a los rodimientos, según como el mundo va, sino que nos metamos en ese diseño, Señor, tuyo, en ese diseño celestial, y que nos salgamos por completo de ese diseño terrenal, de esa sabiduría humana, terrenal y diabólica, como dice el Señor en Santiago capítulo 3:15. Padre, le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.